hacia el cálculo de la potencia hidrodinámica. En esta ocasión, en este apartado, vamos a aprender a primeramente conocer y poder determinar cómo se calcula el factor de fricción a través del diagrama de Modi o bien en su calculadora respectivamente, que se encuentra de muy fácil acceso para todos en el Internet. Pero bueno, primero vamos a conocer qué es el factor de fricción, porque esto es esencial para todos los sistemas hidráulicos. Como hemos venido mencionando a lo largo de estos temas que se han venido desarrollando, para nosotros como instaladores o productores que vamos a adquirir una bomba para poder llevar el agua hasta el último punto de nuestro cultivo, a fin de reponer una lámina de riego y a fin de que el agua llegue de manera uniforme en todas las áreas del cultivo, necesitamos conocer las pérdidas por fricción. Entonces, antes de llegar a ese punto, el factor de fricción es importantísimo conocerlo, es preponderante, porque por él vamos a poder llegar a ese camino que hemos venido realizando. Si se dan cuenta, hemos tratado de poner un orden cronológico desde la obtención de la potencia hidrostática, pasando por la velocidad, después el número de Reynolds, y es precisamente que con la obtención del número de Reynolds nosotros podemos llegar al factor de fricción, ¿sí? Pero bueno, empezaremos hablando qué es el factor de fricción. No es otra cosa más que un número adicional, es decir, no tiene unidades y mide la resistencia interna en tuberías. ¿Para qué? Pues porque esa resistencia se relaciona con la ecuación de Darcy y Weisbach que se muestra del lado derecho de la pantalla, donde el factor de fricción F es necesario para poder operar la fórmula de Darcy y de Weisbach, que precisamente nos dice cuántos metros de columna de agua se están perdiendo o son necesarios más correctamente para que la bomba pueda romper ese rozamiento con las paredes de la tubería y pueda llegar el agua con la misma presión, con el mismo gasto que salió de la bomba. Entonces, el factor de fricción es necesario conocerlo y tenemos dos formas en el cual nosotros podemos obtenerlo, que es el diagrama de Modi y la calculadora, como vamos a ver un poquito más adelante. De entrada, las variables necesarias o qué necesito saber para poder llegar al factor de fricción es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds lo obtuvimos, ¿sí? Ya en la sesión pasada. Entonces, llevamos el orden cronológico, potencia hidrostática, velocidad, número de Reynolds. Con el número de Reynolds yo voy a poder llegar al factor de fricción. Recordemos que el número de Reynolds teníamos dos formas para poderlo obtener. Aquí lo mostramos del lado derecho, que nos habla de la viscosidad dinámica. Y por otro lado tenemos a la rugosidad relativa. Este tema sí es de alguna manera nuevo. ¿Qué es la rugosidad relativa? Simplemente es una división, ¿sí? Es una división entre la rugosidad absoluta y el diámetro que estás usando en la tubería. Aquí hay que hacer una precisión. Las unidades deben de ser en milímetros. Ahora, de dónde obtenemos la rugosidad absoluta en tuberías? De nuestro proveedor. Así como obtuvimos las curvas de rendimiento del proveedor que nos oferta la bomba, así también los proveedores que elaboran las tuberías tienen tablas de rugosidad absoluta y son muy fáciles de conseguir en mecánica o bien en el internet, en las páginas de los proveedores.
¿sí? Lo único que tenemos que hacer es esa rugosidad absoluta que nos da el proveedor, la tenemos que dividir entre el diámetro del tubo. Generalmente, la rugosidad absoluta está dada en milímetros. Entonces, el diámetro tendrá que convertirse a milímetros. Eso es el único punto aquí. Y es en el único proceso del cálculo en donde vamos a usar el diámetro en milímetros cuando calculemos la rugosidad absoluta. Una vez hecha la división, ¿sí? Como se muestra en el apartado derecho, una vez hecha la división entre rugosidad absoluta, que sale del valor de tablas, y diámetro del tubo, en milímetros, ambos, se eliminan. Por lo tanto, la rugosidad relativa es un valor también sin dimensiones. Eso es muy importante. No tiene dimensiones porque milímetros con milímetros, milímetros de rugosidad absoluta entre milímetros del diámetro del tubo se eliminan y me queda la rugosidad relativa. Ambos, ¿sí? Ambos van a ser las variables necesarias para poder calcular el factor de fricción. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer a través del diagrama de Modi, ¿sí? Que no es más que otra cosa, un diagrama que nos permite describir o relacionar el número de Reynolds y el factor de fricción, ¿sí? Y bueno, se encuentra en ejes verticales y horizontales, ¿sí? Y se hace una intersección entre esos ejes horizontales y verticales. Déjame mostrarte, voy a dejar de compartir, déjame mostrarte un ejemplo con un video para que puedas comprender mejor el concepto. Hola, mi nombre es Mario Bublitz. En este video, si te quedás, vamos a ver cómo calcular el factor usando el diagrama de Moody, teniendo el valor de la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Cuando estamos trabajando con una rugosidad relativa, dividimos el valor de la rugosidad dividido el valor del diámetro y vamos a imaginar que nuestro valor nos da 0,035. El valor más cercano es 0,04. Así que tomamos este valor y visualizamos justamente donde se encuentra esta curva. Haciendo el cálculo del número de Reynolds, encontramos que es el número 1,4 por 10 a la menos 5. Es decir, se encontraría entre este valor 1 por 10 a la quinta y 2 por 10 a la quinta. Casualmente se encontraría en este lugar. Ahí tengo el gráfico y lo que voy a estar haciendo es poner una flecha. Vamos a poner un color que nos resulte cómodo. Le ponemos una flecha en la punta y sabemos que subimos hasta este lugar. Después, entonces, ingresando desde este lugar con el número de Reynolds, subimos hasta la curva que casualmente nos da la rugosidad relativa. Desde este lugar simplemente me muevo horizontalmente hasta poder ver sobre este lugar el factor. Puedo observar que está entre 0,025 y 0,03. Si divido o visualizo cómo podríamos hacerlo entre estos distintos lugares, 0,25, 26, 27, 28, 29 y 30. Por lo tanto, el factor que tenemos sería algo parecido a 0,029. Bien, espero que este video les haya podido dejar más claro lo que es el cálculo, ¿sí? Del factor de fricción a través del diagrama de Modi. Como pudieron observar, eh, es una intersección entre el número de Reynolds y la rugosidad relativa.
previamente esa rugosidad relativa, para extraerla, se hizo la división de la rugosidad absoluta entre el diámetro de la tubería en milímetros. Pero existe otra manera más fácil o quizá más exacta de poder realizar este cálculo, y la vamos a mostrar a continuación para que ustedes puedan también tomar nota de ello. Me voy a permitir volver a compartir pantalla. Y aquí esta calculadora de Modi, de las gráficas de Modi, me pide precisamente los dos valores, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un número de Reynolds de 208,000, vamos a poner un ejemplo, y vamos a hablar de una rugosidad relativa de 0.0001946, y le damos calcular, y en automático lo que simula esta calculadora de Modi, imagínense el video pasado, ténganlo, tráiganlo a su memoria. Lo que hace esta calculadora de Modi es lo que hace en el video la persona. Intersecta el valor de número de Reynolds con coeficiente de rugosidad relativa y lo jala al lado izquierdo. Esto lo hace de manera automática a través de esta calculadora. De esta forma, ustedes tienen dos formas de poder expresar o calcular el número, el factor de fricción, que posteriormente vamos a utilizar en nuestras fórmulas. Espero haber sido claro. Recordemos que por ahí también tienen un ejercicio que van en Excel, donde vamos a ir viendo precisamente ya la operación de estos cálculos. Bien, continuando, pues aquí acabamos de ver el uso de la calculadora de Modi. Efectivamente, si se dieron cuenta, es muy rápida. Es una forma instantánea de poder sacar el factor de fricción. Simplemente vas a poner en el buscador calculadora de Modi y le das clic y ahí te baja directamente. Incluso se puede bajar a un celular o se puede bajar a la PC. ¿Es una precisión mejorada? Claro que sí, porque en vez de que nosotros hagamos esa intersección manual con el diagrama de Modi y lo hagamos a la izquierda, pues obviamente a través de esta calculadora lo hace de manera muy precisa, ¿no? El ejemplo, bueno, lo acabamos de ver, y el software, bueno, pues se encuentra en línea y usted lo puede incluso bajar. Y bueno, retomando la importancia del cálculo del factor de fricción, muy importante, es muy importante, porque de esto va a depender la eficiencia del sistema de bombeo. De esto va a depender que nosotros podamos proseguir hacia el cálculo de las pérdidas de carga, que es el próximo tema, y que incluye al factor de fricción. Nosotros no podemos llegar a operar esta fórmula de Darcy sin la estimación del factor de fricción que acabamos de hacer. Y bueno, esto pues al final del día se tiene que ver reflejado en un ahorro económico, energético, porque vamos a poder calcular la bomba adecuada para reponer la lámina de riego que previamente ya obtuvimos. Entonces, recapitulando rápidamente, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos haber calculado la rugosidad. Vuelvo a repasar lo que de alguna manera hemos estado haciendo. Cálculo de la velocidad, cálculo del número de Reynolds, y estamos aquí, la obtención del factor de fricción mediante diagrama o calculadora, como usted elija. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la aplicación de la fórmula de Darcy-Weisbach para hacer un análisis final en la fórmula de potencia hidrodinámica. Todo está concatenado y debemos ir llevando un orden para la obtención de nuestro resultado final. En conclusión,
El factor de fricción es clave para poder trabajar las pérdidas por fricción. Tenemos dos formas de poder usar el diagrama el cálculo del factor de fricción a través del diagrama de Modi o bien a través de la calculadora. La calculadora obviamente que me da una precisión, me garantiza cálculos muy, muy precisos. Y bueno, pues por ahí tienen un test, tienen un cuestionario en el apartado de factor de fricción para que nos ayuden a responderlo. Por este lado sería todo en el tema de factor de fricción y nos vamos a ver en la fórmula de Darcy y Weisbach aplicando este factor, este resultado. Gracias.